Hoy vamos a ver la tercera clase sobre terapia cognitivo-conductual y la última. Vamos a hablar de la tercera ola o de los modelos contextuales, la mal llamada tercera ola. Vamos a ver un pantallazo de los modelos contextuales, de qué significa esto de que sean contextuales, y después vamos a hablar un poquito de ACT, de terapia, aceptación y compromiso, cómo trabaja ACT, y después cuál es la actualidad en terapia cognitivo-conductual o qué es lo que se está haciendo ahora o cómo se está trabajando ahora. Bien, bueno. Hasta acá habíamos visto las dos corrientes principales o las dos ideas principales dentro del TCC, que es el conductismo, el conductismo y el cognitivismo. Pero desde la clase anterior, lo que tal vez se llegaba a evidenciar era la idea de que para la terapia cognitiva había una manera de pensar correcta y otras que no son correctas. ¿Y cómo puede ser esto así? ¿Cómo puede ser que pensar sea erróneo? Puede haber errores de lógica en una deducción. Ahora, el pensamiento en sí mismo no es erróneo, es pensamiento y puro. Y punto, perdón. Entonces, ¿qué es lo que hay que reestructurar? ¿Por qué habría que reestructurar la manera de pensar? ¿Se puede reestructurar la manera de pensar? Bueno. Entonces, estas son preguntas que se empezaron a hacer algunos terapeutas a partir de los 80, especialmente aquellos que trabajaban con algún tipo de teoría acerca del lenguaje. Y lo que saltaba a la vista era que mientras los consultantes o los pacientes trataban de pensar de manera correcta, la vida les pasaba por delante. Entonces, no había algo del malestar que no era tratado por las terapias cognitivas y cognitivas conductuales en ese momento. Entonces empezaron a abundar cada vez más críticas. Había una crítica muy marcada sobre la falta de atención a la dimensión interpersonal, algo que ya, una crítica que ya existía desde el cognitivismo hacia el conductismo, pero al conductismo mal leído, si se quiere. Decían que los errores de pensamiento de los pacientes depresivos no son diferentes a los cometidos por personas no deprimidas, entonces tal vez el problema está en la dirección del sesgo y no en la distorsión en sí misma. Entonces el problema no es el sesgo, el problema es hacia dónde va. Y si el problema no es el sesgo y hacia dónde va, entonces aquello que se llama sesgo no puede ser una categoría a tener en cuenta para hablar acerca de una persona si está deprimida o no deprimida. Empiezan a discutirse la relación entre pensamiento y ánimo. Básicamente la idea de que saber algo y sentirlo no es lo mismo, que hay una relación entre el pensar y el sentir que está mediada por sistemas explícitos e implícitos que producen distintas estrategias y conclusiones. Entonces, algunos modelos que tomaron esas críticas empezaron a desarrollar su propia teoría y algunos de ellos son estos que están acá. ACT, DBT, que ya lo habíamos visto en AT3, psicoterapia genética funcional, terapia centrada en la compasión, meditación basada en el amor y la cortesía. Esto parece algo así como los ositos cariñosos de la psicología, pero es bastante interesante. La terapia cognitiva basada en la conciencia plena y terapia metacognitiva de Wells. La terapia metacognitiva tiene fundamentos muy interesantes para trabajar para todas las psicoterapias de este modelo, de esta parte de los modelos, y un apartado, así entre paréntesis, todas estas terapias que están acá son las que usan mindfulness. Hay un montón de otras terapias en la tercera ola. Bien. Entonces, ¿qué es esto del contextualismo funcional? Lo importante es determinar qué función tiene X conducta o determinada conducta en diferentes situaciones. No es una conducta sola y aislada, sino que nosotros tendemos a ejecutar conductas bajo la premisa de una función en particular. La idea es el para qué, para qué hacemos lo que hacemos. Por ejemplo, yo puedo sostener una conversación con mi pareja en una cena, ir por la calle y ver algo que creo que le gustará y comprarlo y pensar qué hacer juntos en un fin de semana largo. Esas son tres conductas en contextos diferentes.
Estas 3 conductas pueden tener la función de afianzar el vínculo con mi pareja, o pueden ser 3 conductas cuya función sea protegerme de la idea de desvalimiento y el sentimiento de abandono que experimento cada vez que creo hacer algo que no le gusta. Entonces son 3 conductas diferentes en 3 contextos diferentes con 2 funciones diferentes. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Se entendió esto de para qué? Sí, entendiendo. Bien. Bueno. O sea, puedo darte un ejemplo que se me ocurrió. O sea, por ejemplo, yo le doy un regalo a mi pareja con la intención de hacerla feliz o con la intención de hacer algo bonito, o puedo darle un regalo a mi pareja para que no me deje, ponerle. Puede ser la Exactamente. misma, es así, puede ser la misma función con dos La intenciones completamente. conducta es la misma, es Claro, darle un regalo, pero la sí, función de esa conducta es diferente. es Entonces, eso, no es se, claro, no es solamente que se analiza el ABC de la conducta en cuestión en ese lugar, sino la idea es poder entender en qué marco está incrustada esta conducta. Se va entendiendo, hay algo que va por arriba de todo este desarrollo del análisis funcional y topográfico de la conducta. Hay algo que, sí, podríamos decir que está por encima de esto, cuál es la función general de las conductas. ¿Se entiende esto? Igual el ejemplo está perfecto. sí, sí, se va entendiendo. Bien, bueno. Entonces, algunas ideas y datos antes de arrancar, datos que nos van a dejar a todos muy contentos y felices y con ganas de seguir viviendo. El malestar es parte de la vida, no es un trastorno. La experiencia general de todos los que hacemos psicoterapias, los que trabajamos en salud en general, es que parece que ser feliz es complicado, es muy difícil. Dependiendo de los estudios que consultamos, la prevalencia de trastornos mentales en la población mundial es aproximadamente del 30%. Estos son 2.460 millones de personas. En este momento tienen algún trastorno de salud mental. 2.460 millones de personas en este momento. En este momento, en el mundo hay 20 millones de alcohólicos. Hay 30.000 personas que van a cometer suicidio este año. Y el 5% de la población del mundo, alrededor de 400 millones de personas, padece de depresión mayor mientras estamos leyendo esto. Y hay un porcentaje de estos 400 millones de personas que no recibirá jamás atención. No podemos hablar así nomás acerca de los trastornos. Hay algo que es común a la experiencia humana. Estamos hablando del dolor. Entonces no es una anomalidad, no es algo extraño. Esto es parte de nuestra existencia. Y el pensamiento a veces intensifica el malestar. El contextualismo funcional tiene una premisa general, o sea, toda la tercera hora tiene una premisa general, que todo el sufrimiento humano es debido a la mente. Si nos vamos hacia la primera etapa, nos tenemos que pelear con el conductismo, porque para ellos no hay mente, porque si hablamos de mente tenemos que hablar de cuerpo, y esos dualismos no existen. La mayor parte de la psicopatología es ciertamente un desorden mental. Y no es que la gente piensa mal, acá nos peleamos con la segunda etapa. El problema es que el pensamiento mismo y la comunidad verbal no apoya su excesivo uso como forma de regular la conducta. Cuando hablamos de la comunidad verbal, hablamos de nuestro contexto cultural. Nosotros vivimos en un contexto, cuando digo nosotros estoy pensando en Occidente, no tanto en Oriente. Vivimos en un contexto que nos está diciendo todo el tiempo que sentirnos mal está mal, que tenemos que hacer algo con nuestro malestar, que si tenemos rollitos tenemos que hacer gimnasia, que si tenemos canas tenemos que tenerlos, que si tenemos arrugas tenemos que poner una crema, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la idea general es que eso produce malestar, o dolor, o sufrimiento. Entonces, como produce sufrimiento, malestar, dolor, hay que eliminarlo. Y acá un ejemplo. Un ejemplo del ejemplo de Juan Carlos, pero Juan Carlos es un amigo mío. Juan Carlos es una persona que padece cáncer. No es cualquier enfermedad, no está resfriado. Además de un diagnóstico, tiene dentro de la comunidad verbal, del contexto general, un estigma. Nosotros asociamos la palabra cáncer con la palabra muerte.
mucho antes de conocer la naturaleza de la enfermedad, pronóstico, tratamiento ofrecido a Juan Carlos y antes que nada saber qué carajo le pasa a Juan Carlos con esto. Piensen ustedes qué les pasó por la mente cuando leyeron cáncer o cuando escucharon cáncer. Si no hubo una conexión directa con algo. Puede ser que no, puede ser que sí, no importa eso. ¿Qué les pasó en el cuerpo? Si afectaron el cuerpo, si tuvieron familiares que hayan padecido cáncer. Si conocen a alguien que padece cáncer en este momento. ¿Qué pasó al escuchar esa palabra? Bien. Entonces, Juan Carlos tiene familia, amigos, pero trabajo de jardín y empieza el periperio de contarle a sus afectos, a toda la gente que lo conoce, que lo quiere, qué le está pasando. Y los afectos, porque son seres hablables, te responden. Y la mayoría de las cosas que recibe son destinos. Tiene que pensar en positivo, tener una actitud progresiva hacia la vida. Nada es triste. Entonces Juan Carlos ahora no la siente mal porque tiene cáncer, sino que se siente mal por sentirse mal. Está empezando a sufrir. Y esto entonces para el sufrimiento y la distancia que hay entre uno y el dolor. Nosotros tenemos un dolor y vamos acumulando capas para el sufrimiento mientras estamos tratando de no sentirlo. Entonces, para nosotros esto es importante, porque todas estas capas que hacemos, que vamos viendo sobre el dolor, son las que intensifican nuestro malestar vital. ¿Acá estamos bien? Sí. Una duda, perdón, esto que decía, por ejemplo, hoy ese ejemplo, ¿viste? Una actúa en el contexto, pero ¿cuál es la diferencia con una creencia o es lo mismo? O sea, de ahí, o sea, una actúa de acuerdo a la creencia que tiene, de que sí. O sea, es lo mismo. O sea, se podría decir, o sea, a mí siento que abandono, entonces tengo como un regalo. Exactamente. Ahora vamos a ir a eso, pero nosotros reaccionamos. La idea general de ACT es esto. Nosotros tomamos a las palabras como si fueran cosas y reaccionamos y respondemos a ellas en términos de otras palabras y otras cosas, como si fueran otros estímulos. No es lo mismo que sea una creencia o que sea algo real. La respuesta es igual, se da en el mismo sentido. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, seguimos con el pobre Juan Carlos. Esto que le dice la gente, la comunidad verbal, ¿es porque la gente o la comunidad verbal es mala? ¿Porque quiere joderle la vida a Carlos encima que pobre tiene cáncer? No, es producto de una historia de una mala relación con el malestar. Esto que les decía recién de nuestra sociedad occidental, con el malestar, es una relación bastante mala, bastante chota. La idea de que el malestar es algo a sacar, el dolor no es parte de la vida, sino que es algo a eliminar, viene desde hace mucho tiempo. Los métodos terapéuticos en general y probablemente los psicoterapéuticos en particular, y en este caso estoy pensando más en la terapia cognitiva, han tenido una relación con el malestar, con el sufrimiento bastante conflictiva, y esto se ha encarnado en la sociedad. Es más, esto más del modelo médico también. La idea siempre fue recuperar el bienestar. Y piensen ustedes en la ley de salud mental. No hacer lugar a una parte inherente a nuestra existencia. No hace lugar a una parte inherente a nuestra existencia. El dolor está ahí, en todas partes. Tomamos pastillas para que no nos duele la panza en una entrevista de trabajo. Hay una publicidad que hace esto. ¿Por qué tenemos que afrontar algo que naturalmente nos es ansiógeno vía farmacia? ¿Cuál es el sentido de pensar la vida en estos términos? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué tenemos que actuar de esta manera? Todo el tiempo nos insisten en que tenemos que buscar la felicidad que la venden con marcas de auto, de ropa, de cerveza, de lo que fuere, pero la felicidad es una promesa vacía. Nos están vendiendo cosas que supuestamente nos darán felicidad. El sufrimiento aparece cuando queremos evitar el dolor, esto de las capas que yo les decía. Es todo aquello que hacemos para borrar algo que es imposible de quitar de nuestra vida. Juan Carlos está bien, no se preocupen, está viviendo. Se fue a vivir a la costa con la familia, por suerte. Bien. Y acá llegamos a ACT. ¿Y qué es ACT? ACT es un modelo, es una manera de mirar la clínica y los fenómenos. Su naturaleza es conductista radical y es transdiagnóstica. Digo bien sin tropezarme con la lengua, después un día muy largo.
no se centra en los diagnósticos específicos, sino que trata de abarcar el sufrimiento humano más allá de las formas particulares. No nos centramos tanto en la idea de la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo-compulsivo, si se quiere, en el DSM, sino en el sufrimiento, de qué le pasa a la persona cuando llega al consultorio, cómo está sufriendo, por qué está sufriendo, cómo se cuenta que es su vida, qué hace para evitar el sufrimiento que tiene. Sus raíces se remontan a las investigaciones de los años 70 sobre conducta verbal, esto que la gente que camina por la calle llama lenguaje y cognición, y su participación en la psicopatología y en el sufrimiento en general. Estos son viejísimos estudios acerca del lenguaje que sirven de base para lo que vamos a ver en un rato. Pero al mismo tiempo, ACT es solo un aspecto de la ciencia contextual conductual. ¿Hay una pregunta? It's an uncomfortable feeling that we all experience and even run away from at times. We try to act all tough Entonces, and pretend like whatever we're going through isn't porque a como big fuiste deal. un poco And while un this poco can rápido, sometimes help us get through the rough times, el ACT we es una seem to manera, neglect what that fear es is una actually trying to visión tell us. del por Fear itself del is a defense por qué mechanism designed to identify our de areas of la weakness. persona, If we encounter a situation that makes us del feel por qué lo sufre y Sí. no del Today we are going to be looking at a Metal No de, por Sonic ejemplo, mod, de la so this allows you causa. to play as Metal Sonic in Sonic Frontiers. He's got No custom nos animations, interesa parts, tanto color la effects, causa. all that good Por stuff. eso, He's also no got es an la additional causa, skin, no which is se overdue centra en la chrome, causa o en el effects, DSM, DLC skin, by the way, and this skin is labeled sino to the en el por qué supercharged sufre esa form, and of persona. course there is a second Claro. form ¿Qué as es lo well. que Metal Sonic is easily le one of está my favorite pasando? Sonic characters, and Claro, this y mod cómo has so puede, much en detail realidad put un into poco it. la Pretty causa la much looks toca, official, pero honestly. Great job. ¿cómo puede ayudar la clínica de ACT a que esta persona deje de sufrir de la manera que está sufriendo? De eso se trata. Claro. ¿Te respondí? Perdón. Sí, Sí. gracias. ¿Y trabajaría entonces más con el contexto? No, trabajamos con la persona. Porque no me queda entonces muy claro. Si no sé, si es un modelo que trabaja el por qué sufre el paciente, pero no desde lo clínico y de lo diagnóstico. ¿Por qué sufre el paciente? ¿Por lo que se cree que le puede ocurrir por lo que tiene? Eso primero depende de caso a caso. Pero si tomamos en cuenta este ejemplo de esas tres conductas que yo ponía al principio, la persona puede sufrir porque cada vez que piensa en algo que le molesta a su pareja, siente desvalimiento. Bueno, habrá que trabajar para poder aligerar el peso de toda su creencia respecto del desvalimiento que aparece cada vez que piensa en algo que va contrariamente a los designios de su pareja. Eso habría que revisarlo. Lo vamos a ir viendo más adelante eso. Pero cuando hacemos foco en lo contextual, no es que vamos a trabajar con el contexto no se puede trabajar. Ninguna terapia trabaja con el contexto, se trabaja con la persona que está delante nuestro. Lo que sucede es que el contexto es importante en tanto es en ese contexto en donde se despliegan las conductas que incrementan el sufrimiento. Ahora lo vamos a Just don't get hit. You've probably heard this phrase ¿Respondí o no before. respondí? Maybe your friend said it when they were up 3 stocks against you. Sí. And while it's technically true and obviously easier Pregunta said igual, than done, there's a certain type of person that literally lives Yo tengo and una dies by pregunta, this phrase. que no They entiendo don't qué care es about ACT, defense si or es patience, whatever that means. como una They want forma de one thing and one intervenir thing dentro only, del to crush you DSC as fast as o humanly possible. es como una As the name herramienta. implies, ACT glass es cannons terapia de are pretty aceptación y compromiso. Es una de las terapias que está dentro de la familia de TCC. Pero poner ahí especialistas en esto y uno va. Sí. Ah, ok. Sí. No es que por TCC es como una herramienta que se da frente a una situación. No. Ah. Es una formación muy particular, es bastante compleja. Tiene su tipo específico de supervisión, tiene su tipo específico de entrenamiento. Hay que saber mucho de conductismo para llegar a ACT. No es muy sencillo.
Pero es una pretty powerful on especialización. offense, but their defense or health is pretty much the opposite. But hey, like I said earlier, it doesn't matter if you don't ¿Alguna get otra hit, right? pregunta? The interesting thing about Discúlpenme, the yo glass no los cannon veo. archetype Recuerden que is yo that the no los veo. requirements for it are based on attributes and not necessarily playstyle. Si For están diciendo example, que no. zoners will always excel at hitting their opponents from distance. Naturally, Bueno, every zoner, sí. no matter what fighting game you're playing, will have a Decía, similar al mismo tiempo, playstyle. They es hit sobre you un at a distance aspecto de where la you can't ciencia hit back, and maybe contextual they use conductual. projectiles or long normals to do so. Ahí But the está lo only que la ciencia requirement for contextual glass cannons conductual are no to se los hit voy a hard on contar, offense, and no importa. exhibits videos on Bien. how Jiro is underrated from distance. Y acá llegamos a un concepto importante dentro de ACT, que es el de normalidad destructiva. El objetivo de ACT no es la reducción sintomática. No trabajamos para reducir síntomas. No trabajamos a partir de los patrones del DSM. Aunque esto efectivamente puede ocurrir, sino que la idea es propiciar que los consultantes vivan una vida de acuerdo a sus valores. Los valores, cuando hablamos de valores en ACT, no estamos hablando de los valores de la sociedad judeocristiana. Estamos hablando de ese tipo de cosas. Los valores, vamos a ir viendo más adelante, son como utopías, ¿no? Es lo que nos permite seguir viviendo una vida de acuerdo a los deseos de cada uno de nosotros. Son absolutamente personales. Lo vamos a ver. Esto no implica sí o sí la reducción sintomática o vivir una vida sin dolor. Y esto es muy importante. Es extremadamente importante. Porque la gente suele llegar con la idea de dejar de sufrir. Y nosotros no podemos hacer eso. No vendemos felicidad. Ningún terapeuta vende felicidad. Las acciones valiosas pueden realizarse sin que impliquen cambios en los sentimientos o pensamientos. E incluso, y esto es lo más importante tal vez, impliquen sostener voluntariamente el dolor y el malestar. Las acciones que dan sentido a nuestra existencia con frecuencia implican vergüenza, inseguridad, miedo y ansiedad. Piensen ustedes en cada vez, esto creo que se los decía la clase pasada, piensen ustedes cada vez que tienen que dar un examen de lo que están estudiando, porque supuestamente lo que están estudiando es importante para ustedes. Si no se sienten molestos, si no tienen miedo, si no tienen ansiedad, si no se sienten inseguros, piensen lo que es sentarse delante de un profesor y dar un oral. Si esta acción que están encarando no fuera valiosa para ustedes, no pasaría esto, no les importaría. Nada, absolutamente nada de lo que es importante para nosotros se vive sin malestar. Existe una patologización del malestar. Hay un mandato social cuyo objetivo es ser feliz en la vida, libre de todo dolor. Lacan diría el imperativo categórico. Y si la normalidad saludable implica la felicidad obligatoria, digo para el modelo médico, la posición de ACT está en las antípodas. Ahí hay un pequeño meme acerca de una persona que puede tener fobofobia. No sé si alguna vez escucharon hablar de fobofobia. Es la fobia a tener fobia. Sí, yo te quería consultar. El segundo ítem, en resumen, sería aprender a vivir con el dolor, ¿no? Es más que eso. Es ir hacia el dolor. ¿Y qué significa? Porque no sé si lo entendí bien, por eso te pregunto. A ver, les explico en un ejemplo. Supongamos, yo tenía un paciente que tenía un amigo que se estaba por morir. Para él era muy, 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 muy valioso. Era un valor muy importante para él ser un buen amigo. Pero le costaba mucho sostener ese momento. Le costaba mucho acercarse a su amigo que sabía que se estaba por morir. Si la posición fuera aprender a vivir con el dolor, él solamente tendría que estar soportando ese dolor y ya está. Bueno, mi amigo se va a morir y listo, que ese es efectivamente lo que estaba haciendo. Ahora, si ser un amigo presente, como era su valor, era algo importante para él, esto implica ir y acercarse a esa persona que estaba por morir y aguantar el malestar que a él le producía.
que era justamente lo que estaba evitando. Entonces la idea de ACT es que esto no significa que nos tengamos que tirar de cabeza todo lo que nos hace mal, pero hay momentos en donde el dolor y el malestar tienen que ser abrazados, porque es importante para nosotros y es importante para nuestros propios valores hacerlo. Porque cuando queremos evitarlo... Sí, perdón. Perdón, como encarar la situación, encarar el dolor. ¿Sí? Exactamente. Ah, ok, ahora lo entendí. Exactamente. ¿Ves? Exactamente eso. Es no evitarlo. Cuando lleguemos casi al final vamos a hablar sobre cómo es que se evitan estas cosas, pero lo que sucede es que la comunidad verbal o el contexto lo que hace es enseñarnos que el dolor tiene que ser evitado y a veces, sin darnos cuenta, ese dolor que es parte de la existencia y que es parte de nuestros valores, se evita y nos aleja de aquella vida que queremos vivir. Es básicamente, creo que hay otra pregunta. No, yo puse a que me suena a como no ser neurótico, básicamente. No evitar, no huir. Una cosa así sería afrontar las cosas. Sí, ponele. Sí. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? O sea, con terapia, tipo, se trata lo que es, no es tipo tratar el síntoma, sino vivir con tus valores, afrontar el dolor y bancátela, digamos, tipo, no es otro tipo de No. objetivo. No es bancátela, bancársela es resignarse. Claro, pero es como, tiene otro objetivo, no es sacar el síntoma o eso. No, ni nos interesa eso. Claro. Ni nos interesa. No trabajamos con eso. Digo, no trabajamos, pero yo trabajo desde esto, por eso, perdón. Sí. No, estoy pensando en los valores. ¿Qué definen los valores de una persona? Ahora ¿Estos valores hacen mal al otro? ¿Entendés? O sea, no sé. ¿Qué valores pueden hacer mal al otro? Bueno, primero tendría que ver bien la definición de valor, pero qué sé yo, hay gente que puede ser mala con otras personas y bueno, soy así y no sé. No sé, me cago en vos, ¿entendés? No sé, porque es un valor, no deja de ser un valor. No, ahora vamos a ver qué es un valor. Igual lo que vos estás diciendo entra más del lado de un tipo de personalidad particular. Pero en rato vamos a ver qué es un valor. Es un saber hacer entonces. Exactamente, muy bien. Un saber hacer con el síntoma, diría Lacan de... Claro. Exactamente. Es un saber hacer. Bien. ¿Más preguntas? Igual todo esto se va a quedar más confuso cuando vos recién hablaste... Vos recién hablaste sobre el imperativo categórico, ¿no, Darío? Sí. ¿Se me escucha? Sí, te escucho. ¿Ese es el imperativo categórico kantiano? Claro. ¿Ese es el imperativo categórico kantiano? Claro, Lacan dice que el imperativo categórico de ahora es el goza. Hay que gozar, no importa cómo. Goza. Totalmente diferente a lo kantiano. Exactamente, absolutamente diferente a lo kantiano. Absolutamente diferente a lo kantiano. Entonces, la sociedad actual es así. Evitar el dolor a toda costa. Esto que yo decía medio en chiste. Si tenés rollito, andá al gimnasio. No es hacer la gimnasia hace bien para un montón de cosas. Si tenés panza, andá al gimnasio. Si no, hace dieta. Y rompete la vida para llegar a ciertos cánones de belleza que dentro de 10 años le vamos a tirar por la ventana y te vas a quedar en el culo para el norte y vas a tener que cambiarlos de vuelta. Porque no importa, porque es lo que la sociedad dice que está bien. Hay un problema con eso, porque la gente no suele entrar en ningún canon. Entonces, vivir con esos imperativos, vivir con esta normalidad saludable que implica la felicidad obligatoria, es imposible.
No se puede ser feliz todo el tiempo. Es una promesa vacía. ¿Qué significa ser feliz? ¿Cómo se puede ser feliz? Suponete. Este ejemplo que yo les decía de mi paciente. Uno de sus valores, de hecho el primer valor con el que fuimos trabajando fue el ser un amigo presente. Él consultaba por este ejemplo que yo estaba dando. Él acompañó a su amigo en sus últimos momentos de vida, su amigo no tenía familia, en sus últimos momentos de vida, y estaba hecho mierda cuando se murió. Estaba que se rompía a pedazos. Él estaba feliz, ni en pedo. Ni en pedo. Pero para él esto fue muy importante. Es una felicidad extraña porque él pudo vivir de acuerdo a sus propios valores. Pero estos propios valores estaban tocando fibras muy sensibles. Muy sensibles. Si él hubiera vivido a partir de lo que le decía el resto del mundo, se hubiera ido a la casa. No se hubiera hecho mierda tomando whisky como hacía antes. No sé si te respondí. Bueno, esperemos que sí. Sí, perfecto. Bueno, bien, seguimos. Bueno, seguimos con ACT, dolor, valores y la normalidad destructiva. Bien. Entonces decíamos que el dolor es algo completamente normal. El sufrimiento es normal. Y no está generado una patología, una excepción o falla a corregir, sino por procesos psicológicos normales. Se trata de una normalidad patológica. No sufrimos porque estamos mal, sufrimos, porque somos seres humanos. Acá hay una frase de Wilson que a mí me gusta mucho y que compartimos muchos de los que trabajamos con ACT, es que sufrimos acerca de haber sufrido en el pasado y sufrimos acerca de lo que podríamos sufrir en el futuro. Sin importar dónde estemos, hay otro lugar que es mejor. Hay un antes al que desearíamos regresar o un después al cual querríamos adelantarnos. Y si ahora mismo es perfecto, nos preocupamos de que no durará. Si ustedes alguna vez tuvieron la mala suerte de leer el DSM, se habrán dado cuenta que lo que está acá puesto es todos los trastornos del estado de ánimo. Depresión y ansiedad está puesta en esta frase. Sufrimos por todo, nuestra vida es sufrimiento. Y no es más o menos válido el sufrir porque se muere alguien o porque el color del auto que nos dieron es una porquería. Sufrimos, somos seres humanos y sufrimos. Entonces el malestar no es resultado de una patología, sino de ser humanos. No hay nada que arreglar por sentirse mal. Entonces, pregunta parcial, ¿qué es la normalidad destructiva? Esto implica que procesos psicológicos normales pueden llevarnos a resultados destructivos y disfuncionales y a amplificar o exacerbar procesos patológicos inusuales. ¿Está bien esto? ¿Se entendió? ¿Se puede repetir un poquito más lento? Bien. ¿Eso último? ¿Qué implica igual esto está en las guías, no se vuelvan locos. ¿Qué implica la normalidad destructiva? Que hay procesos psicológicos normales, la manera en que nos relacionamos con el mundo, a eso se refiere. Procesos psicológicos normales que pueden llevarnos a resultados destructivos y disfuncionales, o sea, a sufrir de más, y a amplificar o exacerbar procesos patológicos inusuales. La depresión, por ejemplo, si lo quieren pensar de esta manera, está caracterizada por pensar acerca de algo que nos salió mal hace un tiempo y quedarnos encerrados en eso. Es un proceso de pensamiento absolutamente normal que llamamos rumiación, que no es malo en sí mismo, pero cuando nos quedamos encerrados en esto, porque la idea que está por encima de este proceso es, che, tenemos que evitar el dolor, tenemos que ser siempre perfectos, y resulta que nos tiramos un pedo en clase, y nos quedamos pensando que nos tiramos un pedo en clase, esto puede producir algo como un proceso patológico inusual. La idea es quedarnos encerrados en el pensamiento. Es muy complejo lo que les estoy diciendo. Quédense con esta frase que está escrita y nada más. ¿Seguimos? Seguimos. Bien. Entonces, seguimos.
El foco de intervención de ACT es promover y aumentar la flexibilidad psicológica, no es la reestructuración cognitiva. La idea es poder ser un poco más flexibles. Actuar o dejar de actuar según sea necesario para aquello que nos es importante. Por ejemplo, seguir con aquello importante a pesar del miedo que produzca, o cambiar si el cambio es útil y relevante para lo importante, para nuestros valores. Valores lo vamos a ver más adelante. Fomentar la acción flexible orientada a valores implica el no enfocarse en reducir las experiencias internas, el pensamiento, emociones, etc. ¿A qué me refiero con esto? El problema está en que esta necesidad de evitar el dolor hace que tratemos de reducir pensamientos y emociones. Y esto es algo que no se puede hacer. El proceso de pensamiento no puede ser reducido. Nosotros pensamos todo el tiempo. No importa qué hagamos. Todo el tiempo está trabajando. Y las emociones no se pueden controlar, pero nos enseñan a que la idea sería poder reducirlos. Vos no tenés que pensar así, vos te tenés que sentir de esta manera. ¿Cómo puede ser que tengas miedo? Tenés que estar más tranquilo. ¿Estás nervioso? ¿Estás enojado? Hay que bajar tomaste esta pastilla y listo. Eso no se puede hacer. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Una duda, porque siempre escucho, por ejemplo, en los niños, ¿viste? Ahora que se escucha mucho esto de validar las emociones. Sí. ¿Esto viene de todo esto de ACT? De esto de que sí, está bien tener miedo, está bien, o sea, no, ¿es algo de qué bien? Porque validar las emociones es algo muy viejo, no es de ACT, eso es algo muy, muy, muy viejo. La idea de validar las emociones tiene que ver con que, primero con lo que es educación emocional, también que los niños empiecen a tomar a sus emociones como algo natural, no como algo extraño. En realidad es para todo, no solamente para los niños. Pero, a ver, este ejemplo que yo decía de la publicidad de Buscapina respecto de la chica que va a pedir trabajo y te toma una pastilla para no sentir el nudo del estómago. Esa es una emoción relativa a la ansiedad que es absolutamente natural en un contexto ansiógeno. Si uno no siente nervios cuando va a una entrevista de trabajo, hay algo que está funcionando mal, tal vez. Tal vez, no significa que no esté funcionando bien. Pero digo, hay que validar esa emoción. Che, estoy nervioso, estoy nerviosa. ¿Por qué? Bueno, estoy en este contexto. Perfecto, no pasa nada. Es la emoción que tenés. Punto. Sí, pero también esto de ACT me da la sensación que tenés que tener cierta, o cómo haces, porque hay veces que no tenemos tanta educación emocional acá. No, esto. No. Entonces, ¿cómo sabemos que tenés miedo y es normal tener miedo? ¿Entendés? Ese tipo de cosas. O sea, me parece que necesitas eso, NAC. Perdón, no te entendí el final. Que como que me parece súper necesario, perdón, entró mi hijo. Está bien, como súper necesario eso en ACT, ¿no? O sea, entender qué es lo que te pasa, porque a veces en esto de que la sociedad tapa, por ahí uno ni se da cuenta de que lo que siente es angustia, o lo que siente, porque lo que se espera en realidad y lo que te enseñan es que no puedes estar angustiado, ¿entendés? Entonces, eso se trabaja en ACT, esto de identificar. Sí. Primero, a ver, cuando se arranca todo el proceso, se utilizan diferentes técnicas, pero por lo general esto se hace fácil con un diario. Es un diario de pensamientos, emociones y conductas que se hace semana tras semana. Ahora que voy a dejar de compartir, así veo que tengo que explicar esto. Así lo puedo. Bueno, entonces, se hace un diario. Y vos, con este diario, la idea es que el consultante empiece a poner en palabras qué es lo que le está pasando. Porque vos podés tener tal vez cierto registro de qué es lo que pensás, un poco de qué es lo que te pasa en el cuerpo. A veces también tenés cierto registro de lo que te pasa a nivel emocional.
pero es muy probable que no sepas en qué contextos esto sucede o cómo es que se dispara esto. Y además no sepas cómo se llama esa emoción que está ahí. En definitiva, tal vez no importa tanto el nombre de la emoción. Los nombres de la emoción es algo completamente arbitrario. Nacemos con 2 o 3, se va abriendo y es una rueda enorme de emociones. Pero sí es importante empezar a hilar fino en situaciones en donde uno no sabe si está angustiado, si está triste, si está enojado. Porque no es lo mismo estar angustiado, triste o enojado. Aunque son 3 emociones, se suele llamar esto de valencia negativa, y que están dentro del rango de las emociones típicas de, si volvemos al DSM, de la depresión o la ansiedad, puede ser que se despierten en contextos distintos y que no sea necesario trabajar una u otra. Que la persona no sepa que está bien, por ejemplo, sentirse angustiado cuando se pelea con su pareja. ¿Y cómo se va a sentir? Es algo normal pelearse cuando te peleas con tu pareja, sentir angustia. Es algo normal, no sé, cuando le decís a tu hijo que no haga tal cosa y se enoja, sentirse mal. A veces sentirse triste. Pero mucha gente consulta, justamente con esto que decís vos, que no hay mucha educación más, hablando de 40 años para arriba, y más también, peor todavía, que no saben qué nombre ponerle a las emociones. No saben qué hacer con eso. Y sufren porque no saben qué hacer. Entonces, por ejemplo, en situaciones de discusiones de pareja, se sienten angustiados, no saben qué carajo hacer con la angustia, y como es una emoción negativa que no se puede sostener durante mucho tiempo, para evitarla, o se van a la mierda, o empiezan a gritar, o hay golpes, o hay consumo. Nada, la idea es poder aclarar un poco esto. ¿Respondí esto? Bien, ¿más preguntas? Yo quería consultar porque no me quedó muy claro la relación entre normalidad destructiva y la diapositiva que pusiste recién, porque el título decía ACT, normalidad destructiva, y después, bueno, todos los ítems que estaban, lo de, bueno, promover y aumentar la flexibilidad psicológica. Bueno. ¿Eso qué relación tiene con la normalidad destructiva? No me quedó claro eso. Uy, perdón. Si pensamos que el sufrimiento es parte de la normalidad, tenemos que flexibilizar nuestra manera de acercarnos a ese sufrimiento para no evitarlo. Para no evitarlo cuando hace falta afrontarlo. No significa que evitarlo esté mal per se. La idea es poder sostener nuestra posición de manera flexible, siempre yendo hacia lo que es valioso para nosotros, sin la necesidad de evitarlo. La contrapartida de la flexibilidad psicológica es la rigidez psicológica. La rigidez psicológica son conductas que están todas destinadas a evitar. Cuando nos quedamos en nuestra casa, por ejemplo, cuando no hablamos con alguien que nos molesta, cuando nos sentimos mal y tomamos, no sé, tomamos 10 litros de whisky porque nos sentimos mal. Cuando nuestras acciones están guiadas por automatismos, por ejemplo. O cuando nos empezamos a describir a nosotros mismos con yo siempre fui así, no voy a cambiar. Lo vamos a ver un poquito más adelante esto igual. Por ahí es nada, es el desequilibrio que hay por ponerlo así en diapositivas. Igual recordame al final de la clase si no te respondí esto, así lo vuelvo a responder. Ok, entonces, sí. perdón, el foco de intervención de un psicólogo especializado en ACT sería la flexibilidad psicológica ante la normalidad destructiva. No, la normalidad destructiva es un principio general de ACT. El foco de atención es poder promover flexibilidad psicológica en aquellas áreas particulares en donde esté presente la rigidez. Siempre y cuando, en estas áreas donde hay rigidez, esté implicado en los valores.
Porque la verdad que si yo no me llevo bien con mi tío Pancracio porque es un tarado y no lo aguanté nunca, es un bocón y en las fiestas de fin de año siempre me molesta, pero no hay nada mío puesto ahí, sino que es un tipo insoportable, que se chupa de más, me come el maní, qué sé yo, y pero no hay nada para trabajar. Ahora, si mi tío Pancracio es una persona muy querida para mí y el tipo hace cosas que me molestan, pero yo quiero mantener el vínculo, yo tal vez tenga que flexibilizar mi manera de sentirme o mi manera de estar con él para poder sostener mis valores. Es un ejemplo muy tonto el que estoy dando. Pero, por ejemplo, en cuestiones de pareja, no todas las parejas piensan igual, no todas las parejas sienten igual y no todas las parejas construyen vínculos súper armoniosos. Eso no significa que la pareja no pueda seguir adelante. Entonces, tal vez, si es importante para una persona sostener este vínculo, si es importante de acuerdo a sus valores sostener el vínculo, tal vez haya que trabajar algo de esto. Igual esto depende siempre del consultante, no es una cuestión que planeamos los terapeutas. Esto es lo que trabajan los consultantes. Bueno, ¿qué querés hacer? ¿Hacia dónde querés ir? Igual lo vamos a ver esto. Porque la idea de valores, cuando hablemos un poquito de esto, es se los adelante. Yo le decía esto de que los valores son como utopías, lo que nos permite seguir hacia adelante. Cuando nosotros preguntamos sobre esos valores, preguntamos por áreas específicas. Por lo general son más o menos 4 o 5, pueden ser muchas más, muchas menos, no importa, a veces es una sola. Relaciones interpersonales, trabajo, salud, bla, bla, bla. Bien, bien. Entonces, la pregunta es, vos en esta área en particular, en relaciones interpersonales, por ejemplo, ¿quién querría ser? ¿Cómo querría ser? Y la pregunta nunca es por lo que se tiene. Se responde por la respuesta, nunca es por lo que se tiene, se responde por lo que falta. Yo sería un buen padre. ¿Y qué es para vos ser un buen padre? Ahora le vamos a ver por qué las respuestas son de este estilo. Lo que empieza a aparecer son una serie de formas de encarar el mundo que tal vez no se pueden llevar a cabo así nomás. Que tiene mucho sufrimiento delante. Mucho sufrimiento no porque sea molesto en sí mismo, sino porque uno no sabe cómo hacer. Entonces empieza a aparecer un abanico de posibles conductas a trabajar. Y en esas posibles conductas a trabajar nos enfrentaremos a un sinfín de emociones, un sinfín de pensamientos, un sinfín de dificultades, va a haber que abordar para ser esta persona que uno quiere ser. No sé si llegué a entender. Sí, re. Entonces, perdón, voy de vuelta. El tiempo de intervención sería promover la flexibilidad psicológica ante la rigidez. Eso está bien. Exactamente. Gracias. No, perdón, otra pregunta. Sí, sería como educarlo, en cierto modo. No es educarlo. No es educarlo porque yo no puedo retener a nadie de nada. No puedo cortar la rata que tengo, imagínate con los pacientes. Pero no es educarlo. Es trabajar con el consultante o paciente para conseguir aquello que es importante para su vida. Conseguir aquello no indica un objetivo, no es una meta, no es cambiar de trabajo, cambiar de auto, comprar kiosco, mudarse, no estamos hablando de esto, sino conseguir en lo personal, en lo que tiene que ver con sus valores, lo que quiere. Si quiere ser un buen padre, bueno, trabajemos a ver qué es para vos ser un buen padre. Por lo general lo que van a contestar es aquello que no les sale. Bueno, yo sería más contemplativo con tal cosa, yo estaría más presente, sería una pareja presente, sería un buen psicólogo. Bueno, ¿qué es para vos ser un buen psicólogo? ¿Qué implica ser un buen psicólogo? No enojarme tanto cuando faltan, por ejemplo. ¿Cómo podemos hacer para que no te enojes tanto? ¿Por qué te enojas tanto cuando faltan? Es una respuesta que es absolutamente personal, es muy difícil de hacer ejemplos con esto. Pero
Por ejemplo, cuando alguien te responde, yo sería un esposo presente, lo que te está diciendo es que en el fondo él está juzgándose a sí mismo como alguien que no lo es. Y responder de esta manera cuesta un montón, no es algo que se hace así nomás. Cuando empezamos a trabajar esto, vos los ves en el consultorio que se ponen nerviosos, empiezan a sudar, no saben qué decir, te piden ejemplos, y vos les das ejemplos y no responden, no saben qué hacer, porque no estamos acostumbrados a pensar en estos términos. ¿Por qué? Porque como vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a evitar todo lo doloroso, cuando tocamos algo que nos falta, empezamos a hacer ruido, nos quedamos callados, hablamos de otra cosa, hacemos chistes. Esto ya lo vamos a ver. Empezamos a evitar. Cuando tocamos algo que para nosotros es doloroso, lo evitamos. Esto un poco ya lo hemos visto con otras corrientes psicológicas también. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno, continúo con la presentación. Se me fue la presentación. Un segundito. Ahí está, listo. Bien. Entonces, decíamos que esto de fomentar la acción flexible orientada a valores implica el no enfocarse en reducir las experiencias internas, pensamientos, emociones, etc. Perdón. Y acá la pregunta es, ¿cómo es que nuestra acción se vuelve rígida? ¿Cómo es que puede aparecer algo llamado rigidez psicológica? Entonces, vamos a hablar un poquito de conducta y control aversivo. La conducta y control aversivo tiene que ver cuando hay algún estímulo en particular que se torna aversivo y por lo tanto se lo quiere evitar. Entonces, la introducción de un estímulo aversivo tiene una serie de efectos en los organismos relacionados con la supervivencia. Esto es conductismo, el primer conductismo, pero nos sirve para explicar esto. Hay activación fisiológica, excitación condicionada, o sea, si piensan en un ataque de pánico tiene más o menos que ver con esto. Las conductas no ligadas al estímulo aversivo y su control tienden a desaparecer. Se suprimen conductas operantes no vinculadas con el estímulo. Esto significa que cuando estamos expuestos a algo que no nos gusta, a algo que nos es aversivo, toda conducta que no está orientada hacia aquello, desaparecen, tienden a desaparecer. Entonces, esto que decía yo le pregunto a una persona cómo sería en tal lugar o en tal valor, y no saben qué responder, porque les hace mal acercarse a eso que están por responder, acercarse mentalmente a eso que están por responder, les produce dolor, todo lo que no esté ligado al control de ese dolor se suprime, entonces no pueden hablar. Aumenta la probabilidad de conductas de evitación o escape, y si empiezan a hilar un poquito fino, son las conductas que generan y sostienen el malestar en depresión y ansiedad. Esto nos da la pista de esta idea de los procesos transdiagnósticos que hablábamos al principio respecto de ACT. No nos centramos en el diagnóstico, pero hay conductas que son prototípicas de esos diagnósticos, que son las que aumentan cuando estamos cerca de un estímulo aversivo. Esto es importante, ¿se entiende? Nadie se le va a preguntar esto en el parcial igual, pero ¿se entendió? Perdón, yo te quería consultar si esto es lo que habías dicho de exceso de consumo, golpes, exactamente, etcétera. Exactamente, Okay. Exactamente. Igual lo vamos a ver un poquito más adelante, pero todas esas conductas o la función de esas conductas están destinadas a controlar la relación directa con ese estímulo. Como no podemos huir de estos estímulos porque no están afuera, son estímulos dentro nuestro, ya lo vamos a ver esto, lo que se suceden son conductas de este estilo.
No podemos irnos corriendo de nuestros pensamientos. Están ahí todo el tiempo. No podemos salir corriendo de nuestro dolor. Está ahí. Entonces, a veces tomamos, a veces gritamos, a veces llegamos a situaciones violentas. ¿Se entendió? ¿Te respondí? Igual no es una respuesta, es un comentario que hiciste y estaba bien. No sé si te sirvió. Sí, yo para entenderlo mejor con el ejemplo, por eso te consultaba. Bien. Bueno. Entonces, seguimos con cómo es que nuestra acción se vuelve rígida. Perdón. Entonces se produce una reducción del repertorio conductual. Esto se conoce como variabilidad conductual. Cuando decimos se produce una reducción del repertorio conductual, estamos diciendo empezamos a hacer siempre lo mismo. Tenemos 2 o 3 conductas y las empezamos a repetir todo el tiempo. Las conductas creativas, placenteras, tendientes a deseos o valores comienzan a suprimirse. Aumenta la rumiación, empezamos a pensar mucho y muchas veces el aislamiento. Entonces, hacemos siempre lo mismo, estamos todo el tiempo pensando en aquello que está pasando y nos aislamos. Pero ¿cómo es que un estímulo adquiere funciones aversivas si los estímulos no tienen funciones per se? Cuando digo estímulos no estoy hablando de cosas del ambiente solamente, sino estoy hablando de pensamientos o emociones. Estamos pensando en estos estímulos. Pero ¿cómo es que adquieren funciones aversivas? Uno, por experiencia directa, en este caso meto los dedos en el enchufe, me da una patada y no lo hago más. Por observación directa, puedo ver a alguien que mete los dedos en el enchufe y le da una patada. Y otra forma, y este es el gran problema que tenemos, que es exclusiva de los seres humanos, es el lenguaje y la cognición. Nosotros tenemos la capacidad de responder a más allá de nuestra experiencia directa. Por nuestro propio lenguaje, por nuestro propio pensamiento, podemos pensar cosas que no pasan, no hace falta que esté pasando. Nosotros aprendemos a través del lenguaje. Podemos pensar que tenemos un gajo de limón en la boca y experimentar ciertas cosas más allá de tener un gajo de limón en la boca. Piensen, tómense un minuto si quieren para pensar que tienen un gajo de limón en la boca y empiecen a ver si no aparecen cosas a partir de esto. El pensamiento de tener esto no es lo mismo que tenerlo. Sin embargo, a veces la experiencia es casi igual. No me voy a detener en esto porque habría que hacer un ejercicio en clase y no es la idea. Y acá llegamos al gran despelote de ACT, que es la teoría del marco relacional. ¿Se acuerdan que hace un rato hablaba de los estudios sobre el lenguaje de los años 70? Bueno, esos estudios dieron esto, como resultado de esto, que es RFT o teoría del marco relacional. Es parte del bagaje científico y filosófico de ACT y se ocupa de la capacidad que tenemos de manejarnos con símbolos. RFT es un abordaje conductual sobre el lenguaje y la cognición humana. El abordaje conductual significa que todas las palabras, todos los signos, todos los significantes son tratados como cosas. Quiere decir esto que ante cada significante vamos a tener un pensamiento asociado, una emoción asociada, una sensación fisiológica asociada y vamos a hacer algo con el cuerpo. Esto significa abordaje conductual. Tenemos un tipo especial de conducta que consiste en relacionar estímulos. Es un tipo de conducta operante, o sea, hacemos algo con estas relaciones. Sí. Darío. ¿Sí? ¿Podrías repetir eso que dijiste de lo que era el abordaje conductual? Bien. ¿Te acordás que cuando hablábamos de conductismo en la primera clase de TCC estaba el análisis funcional y el topográfico de la conducta, el ABC, y dentro del B, que era la conducta, había emoción, pensamiento, sensaciones fisiológicas y conducta motora. Sí. Pensar en un abordaje conductual sobre el lenguaje implica que en A hay una palabra, un significante, como quieras llamarlo, no importa esto, va a haber una respuesta conductual a eso y con esa palabra se va a hacer algo en el ambiente. Se va a hacer algo en el ambiente del lenguaje. O sea, que es el significante, el sujeto,
va a tener una respuesta ante el contexto. No, va a tener una respuesta sí contextual ante el significante. O sea, el sujeto va a tener una respuesta ante el significante. Sí. Ok. Gracias. Si yo te digo, ¿a vos te gustan los gatos o los perros? ¿Qué te gusta? Los perros. Bien. Si yo te digo perro, vos vas a tener una respuesta conductual a este significante particular. Va a haber emociones agradables respecto de esta palabra. ¿Se entiende? Sí. Vas a estar más propensa a acercarte a este significante sin pelearte con ese significante. Ahora, si a vos te hubiera mordido un perro y no te gustaran los perros, y yo digo perro, seguramente vas a tener esa relación ya puesta con ese significante y vas a reaccionar a esa palabra. Como que voy a tener una imagen, por decirlo, o una idea poco agradable. Claro, pero además vas a reaccionar a esa idea poco agradable. Claro. Igual no se enganchen, yo estoy tratando de explicarle qué es esta teoría, no se enganchen tanto en esto porque no se lo vamos a tomar tampoco. Es muy compleja la teoría del marco relacional, es extremadamente compleja. Y esto es nada, esto es lo que yo les puedo armar, no es mucho tampoco. Bien, entonces esto no va a ir en el examen. Las preguntas del examen están en la guía, yo RFT no les voy a tomar. Ah, ok. No le vamos a tomar esto. Entonces, por ejemplo, nombrar es relacionar dos estímulos entre... Perdón, esto ya lo habíamos dicho, perdón. Nombrar es relacionar dos estímulos entre sí. No es una asociación. Esto que decía antes, si yo digo perro, voy a reaccionar en términos de otro estímulo a eso, en términos de una emoción, de otro pensamiento. No es una asociación, no van dos cosas juntas, sino que es una relación, implica una direccionalidad. Si digo un gato es más chico que un perro, implica que un perro es más grande que un gato. Además, la palabra gato y la imagen de un gato son dos estímulos que no tienen similitudes. Aprendemos a hacer estas relaciones. Aprendemos que las relaciones pueden combinarse, que son relaciones de coordinación entre animal, gato, sonido, gato y palabra escrita gato, y esto se aprende y es intrínseco, no es intrínseco, perdón, el estímulo gato. No importa, no se engancha mucho con esto. Seguimos los voy a torturar un ratito más con esto igual. A medida que mejoramos nuestra competencia verbal, esto es lo que los seres humanos llaman a medida que vamos creciendo, aprendemos otras relaciones entre estímulos. No las descubrimos, las emitimos y aprendemos, las vamos aprendiendo. Aprendemos a relacionarnos con las palabras en un contexto, en una sociedad. Entonces, cuando nos relacionamos con algo que tenga que ver con el dolor, cuando vamos creciendo, le vamos relacionando con algo parecido al dolor, vamos aprendiendo la relación con el dolor. Las relaciones y su combinación están ahí, coordinación, distribución, no se enganchen con esto. El lenguaje y la cognición consisten en aprender el conjunto de conductas relacionales y respuestas relacionales de relacionar estímulos entre sí. Estas conductas pueden ser emitidas o transmitidas y adquiridas. Aquello que llamamos mente es el conjunto de las relaciones. Todas las relaciones pueden combinarse entre sí y esta capacidad de relacionar estímulos es una conducta aprendida. Nosotros aprendemos, esto es importante, nosotros aprendemos a relacionar estos estímulos. No es solamente que aprendemos las palabras y se terminó y armamos oraciones. Nosotros empezamos a relacionar significantes. Y cómo nos paramos frente a esa relación también lo aprendemos. ¿Acá estamos? Más o menos, te hago una consulta. Por ejemplo, supongamos un ejemplo. No sé, pruebo el tomate y odio el tomate, que es rojo. Sí. ¿No? Ponele. Entonces voy a transmitir a todos los estímulos que sean comestibles rojos esta misma versión. No. Eso es una cuestión de aprendizaje personal. Esto se refiere a lo siguiente. Eso que vos estás nombrando, entre paréntesis, se llama generalización del estímulo, pero no importa, es una cuestión muy conductual eso. RFT lo que dice es que aprendemos la relación de los estímulos. Nuestra conducta aprendida es esa relación. Entonces, por ejemplo, voy a decir una barbaridad, les pido por favor que borren todo lo que les voy a decir ahora.
No sé si saben que la homosexualidad salió del DSM como enfermedad en los 80, con el DSM-3. Antes había terapias de conversión, ay, no me acuerdo ahora, tenían un nombre, no importa. Había toda una comunidad alrededor de la homosexualidad que la veían como mala. Esta comunidad verbal alrededor de la homosexualidad producía cultura a partir de esto. Había muchos cómicos de nuestro medio nacional de esa época en que hablaban mal de la homosexualidad. De hecho, yo tengo un amigo que su papá le pegaba cada vez que lloraba, diciéndole que sos puto, no tenés que llorar. Había una relación, donde quiero llegar es esto, había una relación con la idea de la homosexualidad que debía ser evitada. Entonces, se aprendió a reaccionar y relacionar ese estímulo mediante otros estímulos. Ese estímulo tiene que ser evitado a toda costa. ¿Se entiende esto? Igual no se enganchen tanto con esto. No es tan importante que lo aprendan esto ustedes. Es algo de una teoría que es extremadamente compleja. Pero la idea es que nosotros no nos relacionamos con los estímulos de cualquier manera. Nos relacionamos por lo que aprendimos. No somos una tabula rasa. No venimos así nomás al mundo. ¿Esto se entiende? Sí, es como la idea de que los seres humanos somos animalitos de costumbre. Lo que aprendemos de chico, lo arrastramos. Exactamente. Ahora, eso se puede cambiar. Esto es lo importante. Esto de la teoría del marco relacional, esto con los significantes, o sea, con lenguaje, sería con el lenguaje. Sí. Uh-huh. El marco relacional es la comunidad verbal. La comunidad verbal a mí me enseña cómo son las relaciones entre los estímulos. Y yo después las emito. Y o sea, eso podría explicarse, por ejemplo, por qué en la cultura oriental las personas mayores de edad, los adultos mayores, son de más sabiduría, y acá es como que quizás en lo occidental se los deja más de lado. O sea, ¿tiene que ver con esto de lo aprendido, de lo cultural? Para una cultura que está acostumbrada a poner la juventud como un gran valor, sí. Sí. Entonces, o sea, puede ser que sufrimos cuando nuestros valores se ponen en contra de los valores que nos dicta la sociedad. Es cuando sufrimos, básicamente. Puede ser. Cuando se contradice con lo que la cultura nos dice. Uh-huh. Uh-huh. Puede ser, es una de las causas del sufrimiento. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Igual sí, vamos a seguir un ratito más con la teoría del marco relacional. Es muy compleja, no se enganchen mucho con esto. Es increíblemente compleja. No se enganchen tanto. Yo se los cuento para que quede como base para ver lo que vamos a ver después. ¿Hay alguna pregunta más? Bien, seguimos. Entonces, nuestra respuesta a un estímulo está determinada de acuerdo con las relaciones que ese estímulo tuviera con otro estímulo. Mi respuesta a la palabra gato depende de la relación que esa palabra tiene con cierto animal, con el animal gato, y las señales contextuales que me dicen cómo responder. Mi historia de aprendizaje es importante, pero mi historia de aprendizaje dentro de un marco cultural también es importante. Yo no respondo solamente al animal, respondo a la palabra y respondo a las emociones que me produce. Listo. Bien. Y ya terminamos con teoría de marco relacional. Nuestra mente, entonces, es el conjunto de las relaciones construidas y de conductas.
Y esto es lo que determina la intervención terapéutica de ACT. Nosotros trabajamos sobre las relaciones construidas y las conductas asociadas. Ese es nuestro foco de trabajo. Ahí es a donde vamos a ir. Ahí es donde vamos a tratar de generar flexibilidad cognitiva. ¿Por qué? Porque lo anterior modifica la forma en la que experimentamos los estímulos. Nuestro repertorio simbólico modifica la forma en que experimentamos estímulos, transformando su función. Esto quiere decir que las palabras que no tienen ninguna función per se, los significantes que no tienen ninguna función per se, se van transformando a medida que vamos creciendo. Se van haciendo o apetitivos o aversivas. Y la idea es que podamos transformar esa función en la terapia. Recuerden la intervención que Vicky traía con Lacan y el Gestapo. Lacan lo que hizo, si quieren, con ese gesto es transformar la función de ese estímulo, transformar la función que ese estímulo, el significante, la palabra en este caso de lo que estaba diciendo esta paciente, tenía relación con ella. Ese gesto transforma una función. Nada, para poder acercar un poco a O sea, sería como, perdón, por ejemplo, pienso en la palabra guerra. Para alguien que no fue a la guerra, va a causarle sentimientos o sea, diferentes que para alguien que, por ejemplo, fue a la sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. O sea, quizás cuando escuche la palabra guerra, alguien de sobreviviente le va a producir, no sé, otra vez revivir un hecho traumático, por ejemplo. Quizás para mí que no lo presencié ni lo vivencié, puede ser un poco sufrimiento, pero lo voy a percibir de distinta manera. Una cosa así sería... A ver. Sí, obviamente que se van a vivenciar de maneras diferentes. A ver, ¿cómo puedo? Usando ese ejemplo. O no sé, el gato. A mí me rajuñó un gato y cada vez que me dicen gato, por ahí, o veo un gato, me resulta aversivo porque me rasguñó mi experiencia y para otra persona que no lo rasguñó, no. Una cosa así Puede ser, a ver, palabra gato, o el significante de gato. Alguien te dice, che, el otro día estaba en la casa de fulana y tenía el gato. Entonces, a vos esta palabra te despierta una conducta, ¿no? La parte B del ABC. Y puede ser que el resultado, que la consecuencia que sea pensar qué gato de mierda, qué gatos de mierda, y listo, y se queda ahí. Es una relación con ese significante. Pero esta es una cuestión como muy banal. La cosa es cuando, volviendo al ejemplo de que yo les daba al principio, de las 3 conductas, yo voy por la calle, veo algo que por ahí le gusta a mi pareja, pienso en algo que, tengo un pensamiento relativo a que ella se puede enojar por algo, y yo tener que reaccionar a ese pensamiento en términos de evitar un malestar. No es solamente el hecho de que, obviamente que todas las palabras, todos los significantes están metidos en una red. El tema es cuando yo reacciono a esa palabra o a esa emoción en términos de evitación. ¿Se entiende esto? Sí, creo que ahí me quedó más claro con ese ejemplo. A ver. Bueno, sí quedó claro que como que termina afectando tu conducta por algo que ni siquiera sabes qué va a pasar, pero vos ya estás previniendo. Todo tu repertorio conductual se empieza a cerrar para controlar este estímulo, que es un pensamiento, que es nada más que un pensamiento o una emoción. En el caso de mi paciente que no podía ver a su amigo, todo su repertorio conductual se cerraba en evitar la idea de tener que estar al lado de una cama de hospital.
Entonces se quedaba en la casa, se pasaba de chupi, se iba a la mierda, se peleaba con todo el mundo, tiraba el celular por la ventana, porque todo estaba puesto al servicio de evitar entrar en contacto con esta imagen que obviamente traía una emoción, que obviamente traía una sensación fisiológica. ¿Se entiende? Está reaccionando en forma, o está reaccionando no. Sí, está reaccionando de manera conductual a un pensamiento. ¿Quedó esto? Sí, sí. Entonces, no experimentamos solo las cosas como son, sino lo que nuestra mente dice que esas cosas son. Las relaciones relaciones que son inventadas porque no hay relaciones intrínsecas entre cosas. Vamos aprendiendo a relacionar cosas y empezamos a hacerle caso a nuestra mente respecto a esas cosas. Lo mismo para todo juicio, comparación, etc. Nada es feo, lindo, malo, bueno per se. Podemos tener ciertos valores, podemos hablar o negociar cosas, pero si las cosas son así, fijas, yo soy así, siempre fui así y no voy a cambiar, todo es más complejo. No podemos hablar, nos estancamos en lo bueno o malo como propiedades intrínsecas. Bien, vamos a hacer un parate. ¿Les parece? Y vamos a venir con cómo trabaja ACT. ¿Hay preguntas hasta acá? 80.000, pero bueno, no importa. ¿Preguntas? No, es para seguir hablando. No, nada, me resulta interesante, está bueno, qué sé yo. A ver, todo lo que trabajamos con ACT puede ser que no sepamos nada de RFT. Es una teoría extremadamente compleja que excede a ACT, excede a la clínica. Estaría bueno conocerlo, por supuesto, pero no todos lo saben. Y el gran problema es que no hay traducciones para esto. No es una terapia muy accesible, no por el hecho de las no traducciones, sino no es muy accesible porque no se enseña en todos lados. Y aprender esto es parte del TCC. ¿Dónde está lo empírico en ACT, ¿Cómo? por ejemplo? Es parte de la terapia, o sea, ¿en qué se basa? O sea, RFT tiene un montón de años de estudios de laboratorio y ACT pasó esos estudios a la clínica. O sea, esto que yo les estoy contando como el orto sobre RFT, tiene mucho laburo empírico, tiene mucho laburo de laboratorio. O sea, estas relaciones que yo les decía acerca del lenguaje son producto de experimento, de poder empezar a probar hipótesis. Bueno, hay determinado tipo de relaciones entre significantes y determinado tipo de relaciones conductuales entre significantes. Es extremadamente complejo, extremadamente complejo. Pero que para la mayoría de las personas son así. O sea, que si vos me decís, no sé, mesa, la mayoría de las personas reaccionan por decir algo, no sé, por decir cualquier cosa. RFT es una teoría que labura con lenguaje. ACT trabaja en la clínica. Para RFT es otra de la tercera ola. No, RFT es la teoría del marco relacional. Relational Pero es parte de Frame ACT. Theory. Es la base filosófica de ACT. Así como Lacan tomó a Roman Jakobson, ACT toma a RFT. Se basa en esto para poder trabajar en la clínica. Porque lo que fue sucediendo es que esta idea de que la gente piensa mal no es así. El problema es que vivimos en un contexto que nos enseña a relacionarnos con las palabras de una manera muy particular. Y como las palabras son tratadas como estímulos, la respuesta es en términos de un estímulo. La respuesta es con todo el organismo. La respuesta es un pensamiento, es una emoción, es una sensación fisiológica y algo que hacemos con el cuerpo. Pero las culturas cambian, entonces RFT se tiene que estar renovando todo el tiempo. No es lo mismo decir, perdón, puto, hoy, que hace 30 años atrás, o 20 años atrás, por ejemplo.
No, pará. RFT es la teoría sobre el lenguaje. Las categorías del lenguaje son esas para RFT. No se centra en puto, en trola, en idiota, en genio, en tarado. No se centra en eso. Se centra en cómo las relaciones se establecen. Uno es más que esto, otro es menos que lo otro, está arriba, está abajo, yo estoy acá, vos estás allá, Esas relaciones son las que se ven en la clínica. ¿Cómo se ven en la clínica? Con las diferentes expresiones culturales, sí. Pero eso ya es aparte. Ahora lo vamos a ver un poquito cuando volvamos del recreo. Igual es muy complejo. Me gustaría darte material para leer, pero no hay material para leer. Hay material para leer en inglés y es complejo de conseguir. Yo tengo algo, pero nada. Son cursos lo que se hacen. ¿Otra pregunta? Bien, bueno. Son casi media, son 26 menos 10. Y ahora sí vamos a ver cómo trabaja ACT.